de empezar a vivir la energía, una de las energías más intensas también del 2026 en relación a Saturno, el famoso y el tan temido Saturno, que cuando está retrógrado o cualquier planeta que siempre está retrógrado, nos invita como a la reflexión de algo o tratándose de Saturno, el freno de algo. Algo que se frena, algo que se pierde, algo que nos obliga Saturno a buscar. ¿Dónde lo dejé? Dicen algunos sabios, devuélvase a buscar donde dejó la aguja y el hilo para empezar a coser. De otra forma, ¿dónde se me quedó el documento? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde quedé yo en la vida? ¿Dónde me dejé? También hay una manera de nosotros dejarnos. De hecho, Saturno, cuando está en Aries y ahora que entra en esta fase estacionaria en estos 2 días, para prepararse a su retrogradación, pues nos va diciendo, ¿dónde fue que me dejé? ¿Dónde me olvidé de una cantidad de temas que a lo mejor hacían parte o hacen parte de una estructura importante para mi vida, pero no lo estuve viendo tan así? De hecho, la gran ventaja es que Saturno nos dice, tampoco estás obligado a sabértelas todas. Es como si también fuera muy benevolente un Saturno retrógrado en decir, claro, no te las vas a ver siempre todas, no todas te las tendrías por qué saber. Y para eso, en la psicología tomamos este efecto, este fenómeno, esta situación o este movimiento astrológico, lo tomamos muy reflexivo o lo tomamos como muy importante, sobre todo en los temas que hay que hacer, con lo que hay que responder. Saturno es un planeta que nos lleva o nos ancla mucho a la realidad. Entonces, la gran oportunidad que tenemos con un Saturno retrógrado es que empieza a marcar las pautas de lo que no está fijo, de lo que no está tan estable, y también de una parte nos empieza como a atornillar, a hacer ciertos ajustes, y estas retrogradaciones sirven para eso, para afinarnos, ¿no? Para sacarnos filo en la vida. Qué rico estar viviendo situaciones inesperadas. Qué rico saber que estamos vivos, qué rico que nos digan que no, Saturno retrógrado, qué rico que se nos pierdan los documentos, Saturno retrógrado, qué rico que la vida nos salga como no la teníamos planeada, Saturno retrógrado, qué delicia. Y ustedes dirán, Javier, pero qué rico y qué delicia le ves a eso. Pues hay que ponerle buena cara a Saturno porque si no nos va peor. Así es el tema. Flojitos y cooperando y vamos diciendo que la vida, nadie dijo que esto iba a ser fácil, nadie dijo que todo va a estar debidamente preparado, nadie dijo que esta pareja es eterna, o sí, ¿dónde te dijeron que esa pareja es eterna? Eso nos dice Saturno retrógrado. Nadie dijo que este trabajo era eterno, o sí, ¿quién le dijo a usted que usted iba a durar toda la vida en este trabajo? Nadie te dijo que esto iba a salir, o sí, o como por qué las cosas tendrían que salir como tú las has venido planeando. Entonces, doy toda esta introducción para aterrizar el tema del efecto Saturno retrógrado en la psicología y de qué manera nosotros lo vamos a poder ejemplarizar en nuestra vida, en nuestro cotidiano vivir, en las relaciones, en el trabajo. Y esto va a ser un tema de 5 meses. Traigamos los puntos, traigamos los hilos. Saturno empieza a retrogradar pasado mañana. Hoy estamos a viernes 24 y la retrogradación oficial de Saturno se va a dar el día domingo 26. Ese es el día, digamos, el día oficial donde empieza el evento. ¿Qué quiere decir? Que si el día 26 de julio, que va a ser este domingo, Saturno empieza a retrogradar a 14 grados en Aries. Quiere decir que hoy, viernes 24, mañana, sábado 25, son los 2 días donde Saturno se encuentra estacionario. 2 días antes de la retrogradación, el planeta está estacionario. ¿Qué quiere decir este estacionario? Que ni voy avanzando ni voy de aquí. Se genera un punto visual desde el observador y desde la eclíptica de nuestro planeta mirando hacia afuera donde está Saturno y no sabemos si se está devolviendo, si está avanzando. Esta parte estacionaria es que si lo aterrizamos a los temas astronómicos, es completamente un efecto visual desde la posición de la Tierra en relación al movimiento de la Tierra y Saturno. Es completamente visual de una parte. Ahora, psicológicamente es como que las cosas se dan, como que no se dan, confuso, es un tema, pero son 2 días, o sea, es un tema de 2 días, es un tema de hoy viernes, mañana 25, el día domingo 26 tenemos un delicioso Saturno retrógrado y yo también los invito y los contagio con esa alegría para que lo veamos de esta manera, porque si lo vemos de otra forma, no nos van a alcanzar la caja de Kleenex en este live. Y la idea es que nos sobre por lo menos una cajita de Kleenex.
Entonces hay que tomarlo de buena manera, hay que hacerle frente y bueno, con lo que pide Saturno retrógrado, con madurez, poniéndole el pecho a la vida. Ah, me están diciendo que no, pues me abro camino por otro lado. Ah, tal cosa, pues me muevo por este lado. Ah, pues porque eso es lo que quiere Saturno, nos desafía. Por eso lo pueden estar sintiendo mucho más las personas ascendentes en Aries o personas que sean de signo Aries, porque Saturno está ahí, está a la cabeza. Entonces pueda que Saturno esté siendo muy severo con los ascendentes en Aries y estén sintiendo esa presión en la personalidad y casi siempre la sensación de que las cosas no están saliendo como yo quisiera que salieran. Y claro, Saturno en Aries le corresponde la frustración, le corresponde hacer contacto con la materia humana, hacernos contacto con las emociones básicas, primarias. De esa manera como que Saturno dice, pues date cuenta que estás vivo, ¿no? Date cuenta que estás vivo y date cuenta que esto es de esta manera. Sean ustedes bienvenidos a un domingo. Bueno, hoy no es domingo, hoy es viernes. Ya me estoy adelantando por el tema de que el domingo es cuando retrograda Saturno. Sean bienvenidos a un viernes de Venus, 24 de julio, para estar hablando de semejante tema. Ya hicimos un primer live, ya hicimos un primer vídeo, esto fue la semana pasada, si no estoy mal, y estuvimos hablando de generalidades de esto y ahora lo que quiero en este live es irme signo a signo. Además que a mí me encanta hablar de Saturno. No sé si porque sea Capricornio o no sé si porque considero desde mi objetividad o desde mi perspectiva y desde mi filosofía de vida que los seres humanos nos transformamos ante las adversidades de la vida. Entre más duro nos lo pone la vida, entre más nos tuerce el camino, es cuando sale el verdadero Aries, el verdadero guerrero que está dentro de nosotros. Y siempre, 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 de todas las situaciones, de todos los temas, voltean a mirar ustedes también, de todos los temas que nosotros en la vida hemos salido adelante, pues siempre ha sido a través de situaciones complejas, situaciones saturninas, a través de que se nos derrumba y nos mueve en el piso. Entonces, ¿qué sería nuestras vidas si no existiera un Saturno retrógrado moviéndonos y botándonos los planes? Qué pereza también, ¿no? Qué pereza que todo ahí salga perfecto. Pues no, Saturno dice, no, no, no va a ser así. Entonces, mire, a ver, esta frase es muy saturnina. Haga de tripas corazón, aprenda de ser de tripas corazón, a ver. Es como eso, ¿no? Y premia mucho la disciplina y ahora como está en el signo de Aries, pues premia mucho la valentía. ¿Con qué valentía voy a enfrentar yo las vicisitudes del hoy? ¿Cómo me voy a armar? ¿Cómo voy a responderle a la vida? ¿Cómo voy a responder a los nos? ¿Cómo voy a responder a las adversidades? ¿Cómo voy a responder a que me sacaron del trabajo? ¿Cómo voy a responder a que tengo un jefe que me exige mucho? Salgo corriendo y salgo y me voy, me hago chiquito y ¡guau, guau, 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 guau! Ay, y salgo y para allá, o con fuerza, con responsabilidad, con dignidad, con la cabeza en alto. ¿Cómo voy a responder ante las situaciones de la vida? ¿Qué tan grande soy? Porque fíjense que este tránsito de Saturno en el signo de Aries nos lleva a reflexionar en esta retrogradación, ¿qué tan grande soy? ¿Qué tan grande soy? ¿Qué tanta madurez tengo? ¿Qué tanta facilidad de respuesta inmediata tengo ante las adversidades de la vida? Saturno, cuando está retrógrado, nos da un espacio, es una ventana de oportunidad que vamos a tener a agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Calculen ustedes 5 meses. Prácticamente todo lo que queda del 2026 va a ser con Saturno retrógrado. Entonces, amerita que lo llevemos signo a signo, amerita que miremos a ver qué más es lo que está pidiendo Saturno, ¿no? ¿Qué más es lo que pide Saturno? Fíjense que Saturno, como está en el signo del niño, ¿ustedes saben cuál es el signo del niño? ¿Cuál? Voy a hacer una pausa, una pausa integrativa con el público. A ver si el público está conectado con el tema o está arrullándose con el live. Sí, vamos, ya que estamos hablando de Saturno, pongámonos también muy Saturnos nosotros, también. Un poquito exigentes con el público. ¿Cuál es el signo de la niñez? Ya contestaron por acá. También Saturno, pienso. Humberto, hola Humberto Torres, Géminis. No, ya lo dijeron por aquí, ya lo dijeron por aquí. Mariela ya lo dijo. Muy bien, Mariela. Mariela es pila, mira. Es una astróloga. Buenos días, Humberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Virginia, buenos días, Sagitario, Lulú. Wow, hay harta gente en TikTok, qué bonito.
Bienvenidos todos los que me están acompañando este viernes, hablando de Saturno retrógrado. Yo no sé por ustedes, les encanta que yo hable de esto. Siempre que me meto a ver los mensajes y a contestar mensajes de YouTube, de TikTok, pues en mis ratos libres, imagínense. Javier, ¿cuándo hablas de Saturno? Me encanta. ¿Cuál es tu signo, maestro? Yo soy Capricornio. Yo soy de signo Capricornio con Stellium en Capricornio. El niño del zodiaco es Aries. Muy bien. Aries es el niño del zodiaco. Aries como que mira para afuera y que me resuelvan. Aries es el signo que dicen, no, pero yo soy un niño todavía. Claro, no quiero decir que las personas de signo Aries o ascendentes, aunque sí, uno de los retos para ellos es crecer. Uno de los retos para ellos es la madurez. Uno de los retos para una persona ascendente en Aries o Sol Aries, pues también tiene que ver mucho con el proceso de crecimiento, de madurez, de maduración, ¿no? Dice por acá, el comienzo, exacto, Aries es el comienzo, entonces tiene mucho que ver con eso. En YouTube, a mí me encanta Saturno, a mí me encanta Saturno. Ay, nos gusta que nos consientan. Ay, no, eso es Piscis, eso es Piscis ahí flotando en el mar Piscis ahí. No, 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 eso no es Aries. A ver, Aries, el caprichoso del zodiaco. Uy, caprichoso Aries. Mira, están diciendo que caprichosos Aries. ¿Cuál es el reto para un Sagitario? Aterrizar, porque se la pasan volando mucho. El reto para un Sagitario es aterrizar. Bueno, entonces soy muy Piscis, muy raro, dice Lucía por acá. Rodolfo, coléricos, mira, dice Rodrigo por acá, coléricos. Humberto, tengo luna en Aries. Bueno, pues de eso se trata, de eso se trata. Vamos a mirar. Hablemos de fechas importantes. Hoy, hoy y mañana Saturno está estacionario. Ese es la primer tema. Dícese de estacionario, un efecto visual, como comentaba ahora, y está preparándose el planeta para entrar a una fase de retrogradación. Desde el objetivo, ahora cuando comparte el mandala, desde la posición de nosotros, cuando empezamos a vivir esto, claro, por un lado hay que hablar la parte muy positiva que tiene un Saturno retrógrado. De todas maneras, Saturno en Aries maneja mucho la posesión, maneja mucho la autoridad, maneja mucho la fuerza. Entonces, cuando está Saturno retrógrado, de pronto logra bajar un poco los ánimos, logra bajar un poco la autoridad. Es como si se pausara. Podemos decir que Saturno, que es el severo del zodiaco, es al que le corresponde los arquetipos de disciplina, norma, ley, justicia. De una u otra parte se pone como lento, digamos que Saturno se nos pone como en stop. Sigue siendo el planeta, sigue funcionando dentro de la psique, pero ya no está directo. En cambio, a inicios del 2026, en enero, cuando entró Saturno en Aries, en el grado cero, entró con mucha fuerza, entra con mucha velocidad. Por eso vimos muchos acontecimientos Saturno en Aries. A inicios de año hubo muchos acontecimientos de un Saturno en Aries donde entro y tomo lo que quiero y hago justicia y como que hago valer. Y hay una fuerza superior que se percibe. En el colectivo y obviamente en nuestra vida también hay como una gran energía de determinación. Eso se estuvo dando los primeros meses del 2026. Ahora, cuando Saturno empieza, en este caso, a retrogradar, es como una pausa de una parte, lo cual es muy benéfico porque nos da la oportunidad de quizás rediseñar el plan un poco mejor, baja un poquito la autoexigencia, como que la energía es positivo por ese lado. Entonces Saturno retrógrado nos da como, bueno, avanza tú, hazlo tú, ¿no? Es como Saturno retrógrado, imaginemos este papá o imaginemos este gurú que dice, a ver, está bien, hazlo tú, a ver, muéstrame cómo lo harías tú. Dime tú cómo lo harías sin restricciones, a ver, dame tu idea. Como que puede llegar a ser un poco más benevolente en ciertos procesos de nuestra vida. Entonces, como que sentimos una pausita, sobre todo en temas muy jerárquicos. Recordemos que si bien Saturno rige la estructura, por el hecho de estar en el signo del guerrero que es Aries, entonces esto lo vemos muy representado en autoridades, en instituciones, lo vemos muy representado también en altas cortes, en la política, en nuestros jefes, en alguien superior
en la propia exigencia de nuestras labores. Digamos que a Saturno le interesa más filtrarse en esas áreas de la vida, ¿no? En la familia, cómo estoy manejando la jerarquía familiar, si realmente ocupo el lugar que me corresponde o no. Todo esto son arquetipos de Saturno en el signo de Aries. Buscar la pertenencia. Por ejemplo, una de las partes que se estudia mucho en este signo es cuando Saturno empieza a decir cómo me pertenezco y cómo soy dueño de mí mismo. Como Aries es el signo de la niñez, de la infancia, entonces ayuda mucho a los procesos de crecimiento, pero a través de una exigencia dolorosa, a través de algo que a veces podemos decir, ¿será que sí voy a poder? ¿Será que voy a poder con todo esto que la vida me está mostrando? Algo así. Entonces, de una parte sí que tiene, de una parte sí que es muy benéfico tener esta posición retrógrada y de otra parte, hay que decirlo, pues de otra parte nos va a pedir redefinir cosas. Y casi siempre cuando Saturno está retrógrado aparece hay una frase, mm, hay una palabra que difícilmente le gusta al niño. Cuando somos niños hay una palabra que no nos gusta mucho que nos digan los papás. Hay una palabra. Sí, como Saturno está en Aries, hay una palabra que cuando somos infantes no nos gusta mucho que nos digan eso. ¿Qué es lo que no nos gusta que nos digan? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que no nos gusta que nos digan cuando estamos pequeños? Hay una. A ver quién la dice por acá. Esa sí no se la saben, creo. También, mira, en TikTok están bien conectados. Pelu la dijo, ya Pelu la dijo por acá. Lucía también la dijo, mira. Nasli también la dijo. Todo eso que están diciendo, mira, es que eso es lo bonito de un live, compartir con ustedes, también poner, o sea, pensar entre todos, analizarlo. Mira, ya Mariela por acá lo dijo, muy bien, de eso se trata, de eso se trata. Entonces, es bueno saber, es bueno tener en cuenta. Voy a colocar el mandala. mm, Voy a colocar el mandala para que podamos aterrizar el tema signo a signo. Exactamente, eso que ustedes están diciendo, por ahí es. Eso que ustedes están diciendo por ahí es. Bueno, yo creo que ahí ya se puede ver la carta. La famosa palabra que no nos gusta que nos digan cuando estamos pequeños es no puedes, no hagas, eso no. Muy bien, como dicen por acá, eso no, quédate quieto, no hagas eso. Verónica dijo no. ¿Puedo ir al parque? No. Ya te dije que no. No es, completen la frase. Cuando yo te digo que no es, por eso Saturno es el planeta de la palabra no. Cuando yo te digo que no, no es no. Y punto. Seguido de la frase y punto. Esas frases son muy Saturno retrógrado en Aries. Es Saturno, el adulto, el mayor, en Aries, en la niñez, la relación con el niño, retrógrado, diciendo no. Esto no se va a hacer, esto no va a ser así, no es como tú digas. Y claro, obviamente lo que dice Marisol es muy cierto. A un Aries eso lo desconfigura. Claro, decirle a Aries, imagínense ustedes que es el signo de la rapidez, que es el signo de Marte, es el inquieto, el que está molestando, y Saturno retrógrado diciéndole que se quede quieto, que no lo hagas, no agarres eso no, no se coge, eso no se coge, no, eso no se hace, déjalo ahí, no lo toques, eso no es para jugar, eso no es para ti, eso no es para tal cosa. Entonces, claro, lo que dicen ustedes, depende para cada signo, pero ahorita lo estamos analizando en donde se encuentra Saturno. Saturno está retrogradando en Aries, entonces esa es la sensación que nos da al resto del zodiaco. Es como si la vida nos dijera, pero ¿por qué no? No, inmediatamente sacamos nuestra versión Aries, así seamos de signo Capricornio, así seamos de signo Acuario, Leo. Esta energía de Saturno reto en Aries
pero ¿por qué no? ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no si yo quiero hacer esto, o yo quiero vivir de esta manera, o lo quiero hacer así? Entonces, como que vamos encontrando algunos temas, vamos encontrando algunos matices que nos van contando una historia. ¿Se les hace conocido esto? ¿Se les hace familiar a ustedes? ¿Sí les pasó? ¿Sí logran conectar con la temática de lo que estamos diciendo? ¿O no se entiende? ¿O no se entiende muy bien? Decirle no a Aries es frustrante y comienzan a recalcular para buscar atajos. Exactamente, buscar el atajo. Entre más me digan no, exacto, eso que están diciendo por aquí. Los famosos no en Facebook también están muy activos hoy viernes, mira. Bueno, a la pregunta que ¿cuándo se pone directo? Saturno se va a poner directo hasta diciembre. Diciembre 15, eso es mucho tiempo. Prácticamente que los próximos meses que vamos a tener es recalculando la energía. Esta carta que estoy compartiendo aquí en pantalla es la carta del día domingo, pasado mañana 26, donde de manera oficial entra Saturno retrógrado. Entérense en ustedes que va a pasar en el grado, fíjense, va a pasar en el grado 14 de Aries. Hay que mirar Aries, miren Aries, Aries en su carta natal, en qué casa les corresponde, dónde está Aries, si tienen a Aries en la casa uno, si ustedes son ascendente en Aries, esta información es clave para los ascendentes en Aries, para los que sean de signo Aries, tengan la luna allí, tengan muchos planetas, y para el resto, obviamente para el resto del zodiaco, pues también nos interesa mucho porque Saturno es el planeta encargado de revolucionar la carta, de regularla también. Entonces, de acuerdo a la autoridad, de acuerdo a un Saturno, ¿verdad? De acuerdo a un Saturno retro, podemos hacer o no podemos hacer, o es momento o no es momento, y como que la vida nos va contando una historia acerca de esto. Obviamente, como siempre, todos los tránsitos no son buenos, no son malos, simplemente abren una parte, abren un espacio, una ventana de oportunidad para que nosotros podamos mover muchas cosas. Pero sobre todo la clave en esto que vamos a tener con Saturno retro a partir de la otra semana, pues sí tiene mucho que ver con el cómo asumo, sobre todo, con qué gallardía, con qué fuerza, con qué energía estoy dispuesto a vivir con los nos de la vida. Esta es una palabra clave. Cuando Saturno retrograda, pues evidentemente algunos procesos que iniciaron o algunas fuerzas, algunas energías, trabajos, relaciones, todo esto hay que entrarse a reevaluar y sobre todo es muy cortante, es un aspecto muy cortante porque aquí se forma la primera Z del ciclo cósmico de Saturno. ¿Qué pasa? Todos sabemos que Saturno dura alrededor de 2 años y medio, más o menos 3 años en cada signo del zodiaco, lo cual es fácil precisar que le tarda a Saturno darle toda la vuelta al zodiaco alrededor de 28 30 años. Por eso a los 28 29 años empezamos en el primer retorno de Saturno como a tener mucha autoexigencia. De aquí, Saturno es el planeta regulador o es el planeta encargado de los ciclos cósmicos a través de los septenios. Entonces es clave porque Saturno, por los movimientos que hace en un periodo del mandala, en este caso 360, él va a partir el mandala en 4 partes. Entonces, si nosotros tomamos como referencia 4 partes de Saturno, pues es muy fácil saber que lo vamos a tener a los 7 años en una posición cuadratura, Saturno-Saturno. Es fácil entender que vamos a tener a Saturno a los 14 años en una oposición, que es en la adolescencia, a los 14 15 años. Por eso los adolescentes también son así, porque están viviendo el enfrentamiento Saturno natal a Saturno tránsito, ¿no? Y luego otros 7 más, que son 21 y finalmente otros 7 años más para cerrar el ciclo de la rueda, que son 28 29. Es decir que Saturno es el que nos cuenta las estaciones o los ciclos en cuanto a periodos de 7 años. También es importante, ahora que Saturno está en Aries, como está empezando el ciclo, o sea, está en el signo de Aries, luego de hace 30 años que no lo hacía, estamos arrancando como humanidad un ciclo nuevo de Saturno. Es muy importante el del primer ciclo, que es este,
es muy importante la primera retrogradación que hace, ¿no? El otro año, 2027, Saturno vuelve a retrogradar también en el signo de Aries. Es decir, que esto es un tema de que se da cada año. Tuvimos a Saturno en Aries directo, ahora lo vamos a tener 5 meses retrogradando, luego se pone directo en diciembre. En el 2027, Saturno va a continuar en Aries directo y va a volver a retrogradar por allá en julio, agosto del 2027. ¿Para qué explico esto? Porque le falta otra retrogradación en Aries, pero esta es la primera. Entonces, en la primera retrogradación del primer ciclo saturnino, luego de 30 años que no estaba en el signo de Aries, pues aquí ya tenemos una información muy interesante que empieza a marcar quizás la mayor exigencia que pueda tener Saturno. Por lo general, la segunda retrogradación que Saturno hace en el signo es más leve, es un poco más suave, es un poco, es la retrogradación de salida del signo. Entonces, la severa es la primera, o sea, hace esta que empezamos pasado mañana. ¿Esto se entiende? ¿Entendemos este? ¿Voy muy rápido? ¿Se entiende estos temas? ¿Se logra comprender? Bueno, esto como para entender de qué va, ¿no? Grado 14 en Aries, sí, dicen por acá. Aries en casa 11. Cáncer retrógrado, no, cáncer no. Cáncer no está retrógrado. Los Piscis, buen viejito, nos dio lata mucho tiempo. Se aprende mucho, maestro. Claro, ese Saturno da mucha lata. Claro, claro, claro. Ascendentes en Aries, dice por acá, sí, Saturno me dejó. Saturno me dijo no. Es no y punto. Sí, sí, sí. Sagitario, muy bien. Bueno, pero ya más o menos sabemos de qué va por este lado. Vamos a colocar entonces en el mandala. Vamos a poner lo que hacemos, esta es la carta completa en el momento preciso donde Saturno empieza a retrogradar y lo que vamos a hacer es pasar cada ascendente por el grado cero, que es la grieta cósmica, vamos a pasar por el grado cero a cada signo y de acuerdo a eso vamos a mirar qué trae, qué trae. Esta es la parte que me fascina, esta es la parte que me encanta, mira, Aries. Aries, Aries, ay, Aries que están desjuiciados, Aries que se mandan solos y vea, les llegó el freno de mano. Pensaron que nunca en la vida les iba a llegar Saturno. Pues ahora flojitos y cooperando lo tienen a Saturno después de 30 años en su primera retrogradación con el rejo en la mano y con Neptuno también. Esto está. ¿Qué pensó Aries? Que no, que esto, mejor dicho, no. Esto yo nunca voy a envejecer, yo nunca voy a ser grande. Siempre voy a ser joven y bello como el camello. Y llegó Saturno a decirle, no señor, ya ha pasado tiempito. Ya ha pasado tiempito y usted qué ha hecho con el tiempito que ha pasado. Mucha fiesta, mucha rumba, mucho Aries, mucho despapalle, mucha cosa. ¿Y para cuándo se va a juiciar? Y ya pensó en la vejez, y ya pensó en el tiempo, y ya pensó en esto, y ya pensó en lo otro. No, usted está de fiesta por el planeta y los está poniendo como que, ¿para dónde va a mirar? No, pues Aries es como tan así. Aries cree que el tiempo nunca le va a llegar. Muchas veces los de signo, sobre todo ascendentes o soles en Aries, creen que nunca van a envejecer, que el tiempo nunca les llega. Eso como que pensar en el mañana no. Sobre todo para Aries, este es un reto grandísimo. Bueno, antes de empezar, mire, esto está fascinante. Sí, ¿qué dijo Aries? No, eso después, eso después hay tiempo. Eso después, eso ahorita la vida hay que vivirla, hay que disfrutarla. Y llegó Aries a apretar. Capricornio, de niño vive muy maduro. Capricornio de niño vive muy maduro, ya de maduro más como niño, relajado. Así me siento yo, Humberto. Así me... Esto que dice Humberto es cierto y así me siento yo. De niño y adolescente era súper anciano, súper abuelo. Ahora es que soy relajado, ahora es que soy chistoso, ahora es que me río, ahora es que me disfruto y me doy permiso de muchas cosas. A mis 18, 19 yo estaba arriata, pensando ya en la jubilación, pensando en la pensión a los 18. Ay, no. Ay, no, 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 no.
Bueno, espérense un momentico que me está fallando aquí esto, pero ya lo solucionamos. Vamos a colocar Saturno para saber de qué estamos hablando. Saturno retrógrado. Saturno retrógrado y lo vamos a hablar en este caso para ascendentes, soles y lunas en Aries. Bueno, recuerden que son 5 meses, ¿no? Es desde todo agosto hasta diciembre, o sea, prácticamente la mitad de año. Esto ya es un no, no negociable. Se nos fue el 2026 con lo que queda Saturno retrógrado en el signo de Aries. Claro, lo primero que debes reevaluar si tú eres de este signo, ascendente solo luna, empieza a mirar primero tu edad. Yo le sugiero mucho a los Aries. Me voy a detener mucho porque, claro, todo lo que mencioné anteriormente de los ciclos, de los septenios, de la exigencia, y todos estos septenios marcan mucho la experiencia a futuro. Clave, Aries, Saturno no es un planeta como los demás. Saturno, a diferencia del resto de planetas, Venus, Marte, Júpiter, etcétera, es el gran regulador. Entonces, la misión que tiene en Aries no es tanto de este año para este año, ni tampoco de este año para el otro. No. Saturno retrógrado está a los ascendentes y a los soles diciéndoles, llevándolos en Aries a futuro. Saturno es de la longevidad. Cuando está haciendo su primera retrogradación en su nuevo ciclo, porque acabó de empezar ciclo, lo que ya mencioné, le interesa que tú pienses y reflexiones cómo vas a desplazar tu existencia, tu yo, tu vida, tu ego, tu cuerpo. Dícese de ego, cuerpo igual, sinónimos, cuerpo y ego, ¿sí? ¿Cómo va a ser sostenible a futuro? Ese es el tema con Saturno retrógrado en ustedes los Aries. Aquí ustedes necesitan pensar mucho más allá de este año y del otro año, pensar a futuro. Yo sé que hoy en día eso no está tan de moda porque se supone hace parte de la psicología de antes. ¿Cómo te ves en 5 años? Como que eso hace parte de la psicología de antes y actualmente como que no tiene sentido y vivamos la vida y cómo va viniendo y cómo va, sí, y al día y no sé qué y todo esto es muy bonito. Pero Saturno dice eso, póngase en esas y no aterrice y verá. Le cuento cómo se le va a poner la vida después a peso. Entonces está en una etapa de decirle a Aries, verdaderamente como estás viviendo hoy, ¿tú crees que esto es sostenible a futuro? ¿O debemos empezar a reevaluar, a replantear, ahora que está retrógrado en el yo, si debemos hacer unos cambios estructurales para la vida? Recuerden que a Saturno, a diferencia del resto de planetas, no le interesa tanto de este año ni el otro año. Si tú eres de signo Aries, sí, yo tengo mi trabajo. Sí, es que yo ya tal cosa. Es Saturno retrógrado diciendo, ¿y tú crees que eso es sostenible a 20 años, a 15 años, a 10 años? Porque como Saturno vuelve a estar en este signo hasta dentro de 30 años, entonces es mucho tiempo, marca un ciclo de revolución de todos los planetas de mucho tiempo, sobre todo en temas de qué, en temas de personalidad. ¿Verdaderamente estás conforme con el yo que eres hoy? ¿Verdaderamente consideras que ya lograste la meta? ¿Y de dónde saco la palabra meta? Porque Saturno viene de la casa 10. La casa que rige Saturno es la 10. El signo que rige Saturno es Capricornio. Entonces trae esos arquetipos capricornianos y trae esas estructuras o esas áreas de la vida de 10 al 1, al inicio, a Aries. Entonces es como hacer también ese hincapié de una maduración mucho más allá. Y si no, es momento de movilizar esa energía. Es un Saturno en Aries que invita a la movilización de. Por eso Saturno es el primer planeta que nos dice, o a Aries en la cara, ¿cuántos años tienes? Háganse esa pregunta si ustedes son de signo Aries o si ustedes son ascendentes, soles en Aries, luna. Pregúntense eso, ¿cuántos años tengo yo? Porque no podemos vivir la vida como si, el famoso como si, ¿sí? Entonces yo no puedo, o sea, no.
Es decir, ahorita hay mucha información de, ay, que los años no importa y que todo y que pero obviamente no es lo mismo un adolescente de 18, no es lo mismo que tú tengas 18, a que tú tengas 28, a que tú tengas 38, a que tú tengas 48. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Yo sé que psicológicamente hay muchos temas y que la edad no importa y que la edad se lleva, es un número más y que un número menos, pero no podemos hacernos ciegos. De hecho, hay trabajos donde nosotros vamos y dice si tiene más de 40, no. Eso es Saturno en un empleo de trabajo. ¿Sí? Si yo voy con 45 años, no, pues es que quiero aquí, sí señor, pero es hasta los 40. Si yo quiero entrar a la milicia ahorita, imagínense salir de hacer live, dejar de ser psicólogo, astrólogo, director del centro holístico y me voy a agarrar el fusil a entrar a la milicia, ¿qué me van a decir? Pues no señor, usted ya está muy viejo, usted no, ¿sí? Y es la cruda, es Saturno en una cruda realidad decir, aquí no recibimos cuarentones, qué pena con usted, señor Javier. No, necesitamos recibiendo de tal edad a tal edad. Eso es Saturno en Aries, la autoridad, la ley, la norma. No es tanto de que, claro, sí, o sea, es ese pedacito donde ustedes los Aries deben aterrizar en esa realidad, de pronto esa realidad que es cruda y puede ser feo y puede ser discutible, nos podemos quedar aquí toda la vida discutiendo de si debería ser así o no, pero es como que Saturno nos marca eso y esto no me lo invento yo. O sea, el mundo, Saturno, las leyes, la norma, las instituciones, los gobiernos, los países, tienen ya una estructura diseñada que mi yo, mi Aries, no puede llegar a desafiar o ir en contra de eso. ¿Sí me hago entender? Entonces es como ese punto de Saturno en Aries que nos va marcando qué sí, qué pasa y qué no pasa, ¿no? Qué va y qué no va. Entonces podemos, a través de los anillos de Saturno, darnos cuenta que hay áreas de la vida donde ya no puedo ingresar o donde ya no lo puedo llegar a hacer. A lo mejor sí lo puedo hacer, a lo mejor sí podría ser un militar y muy bueno, y a lo mejor podría cargar un fusil y podría en este caso desarrollarme como un soldado profesional. Pero voy a encontrar una restricción de Saturno, una ley que me dice que por tener más de 40 no voy a poder. Voy con estos ejemplos como para que podamos entender la severidad de un Saturno en Aries y la exigencia que le está pidiendo en decirle a Aries, mira qué edad tienes. Empieza por ahí. ¿Qué se ha construido? Lo que decíamos en el live pasado, ¿qué has construido con las experiencias que has tenido? Buenas, malas, regulares, etcétera, etcétera. ¿Qué has hecho con eso? ¿Qué se ha venido haciendo con todo eso? ¿Y para dónde vamos? Entonces son 5 meses de aquí a diciembre donde Aries va a tener que empezar a mirar todos estos temas. Lo bonito con Saturno es que cuando está retrógrado nos deja, hazlo tú, piénsalo tú, etcétera tú. Y ya cuando se ponga en diciembre, de esto voy a estar hablando cuando Saturno esté directo en diciembre, bueno, ahora sí, si usted no lo hizo, lo voy a hacer yo, porque Saturno sí es un planeta muy personal. Saturno sí es el planeta que nos da el tiempo. Por eso a veces cuando el tiempo se acaba, pues se acaba y listo, pasa, ¿no? A ver, los leo, por ahí va la cosa. Uy, qué divino como explicas, dices por acá. Tengo el bello Saturno en conjunción a mi Sol. Imagínate, estoy en eso. 52 años, etcétera, exacto. Qué es cierto todo lo que dices. Y los huesos, maestro, la piel, los límites que representa Saturno. Exacto, sí. Ese es el tema, ¿no? Que a veces, ay, no, pero la edad es un número y ya, eso pasa, eso es como uno se sienta y eso es como, y sí, yo no digo que no, claro, eso es muy bonito, pero aquí por lo menos para Aries le está diciendo, hey, ya no tienes 20, hey, ya no tienes 18, y si lo tienes, pues qué maravilla, Saturno también es como diciendo, Saturno, si los tienes, es como diciendo juventud, divino tesoro, le está diciendo Aries retrógrado. Juventud, divino tesoro. Y quienes ya pasamos por ahí sabemos a qué nos referimos. Juventud, divino tesoro. Divino tesoro que cuando se va no regresa. Y es el tiempo que lo marca. Y no es que no podamos, sí podemos el resto de la vida. No quiero que me lo tomen como que, ay, pero aterricemos y miremos eso. Y todos saben, los que ya no tenemos 18, ni tenemos 20, ni tenemos 30, saben a qué me refiero. La vida es una a los 20. No me vengan a decir que no. La vida es una a los 20 y a los 25. Sí, esto es muy Saturno en Aries. No me vas a decir que después de los 40 es igual. O sea, eso sí no se lo creo. Todos sabemos que una cosa es cuando nos administremos ahí.
Exacto, ¿en qué estamos invirtiendo el tiempo? Eso es lo que le está diciendo Saturno retrógrado en Aries. ¿De verdaderamente estás viendo el tiempo como algo valioso, algo precioso, algo que, o crees que todavía tenemos 18? Por eso es el primero en decirnos juventud divino tesoro. Todos sabemos que a los 18 pasamos viernes, sábado y domingo y el cuerpo responde. A los 40 nos administramos distinto. Ya tú sabes que a los 40 la materia es diferente, ¿no? No es que no se pueda, claro, se puede, pero lo haces diferente, lo haces con experiencia, lo haces de una manera más calculada, te administras diferente. Todos sabemos a qué me refiero. El desgaste de la materia es inminente. Te vas para no volver, como dicen por acá, exactamente. ¿Hasta qué grado va a retrogradar? Bueno, esta pregunta es interesante porque casi siempre que Saturno, en este caso, empieza a tener su efecto de retrogradación, por lo general, casi siempre lo hace durante más o menos 8 grados. O sea, hace que vamos a tener, así mal contados, vamos a tener en esta oportunidad un Saturno que va a retrogradar. Más o menos esto va a ser 14, en este caso 8 grados también, 7 grados, 8 graditos. Entonces vamos a tener un Saturno desde el grado 14 y retrograda hasta el grado, calculen ustedes, 7 graditos, más o menos hasta la mitad, o sea, hasta el grado 7 de Aries. Y cuando llegue al grado 7 de Aries, que esto va a ser por allá el 12 de diciembre, más o menos 10, 12 de diciembre, tendremos un Saturno estacionario en el grado 7 de Aries para empezar su fase directa. Entonces, esos 7 graditos de 14 a 7 son claves. Y muy seguramente por ahí estos meses van a pasar planetas, muy seguramente la luna va a estar pasando 6 veces, y es lo que va a estar alquimizando esta energía. Entonces, calculen. Abrazo, Javi, muy caluroso, porque te veo desde extremo sur de la Patagonia. Mira, mucha responsabilidad de aterrizaje. Bueno, yo creo que esto le sirve mucho a Aries, ¿no? Ya Aries sabe por dónde va a entrar Saturno. Vamos a ver estos próximos 5 meses qué le viene a enseñar Saturno retrógrado al signo de Tauro. Ay, Aries, ¿qué dijo Aries? Ay, eso después, eso tiempo es lo que hay. Eso estoy joven. Yo todavía estoy joven, yo todavía levanto. Y Saturno está diciendo, ¿en serio? Tauro, Tauro del zodiaco. Bueno, Tauro le corresponde a un Saturno retrógrado desde el grado 14 hasta el grado 7, estos próximos 5 meses, hasta el 12 de diciembre, en la casa 12. Distinta la temática, cambia la temática porque aquí, en este caso, a Saturno retrógrado lo que le interesa es que Aries madure en sus sombras, madure en su psique, madure en su cabeza, maduración. Saturno retrógrado en la casa 12 conecta con la sombra y conecta con los miedos y conecta con los temores que Tauro no ha querido ver, con las inseguridades sobre todo, porque la casa 12 cuando Saturno, que es el sargento, es el gurú, aparece en la 12, nos saca hasta el pañal, hasta el primer pañal que utilizamos. O sea, nos devuelve Saturno retrógrado en la casa 12 y revuelca dentro de nuestra psique las imágenes más temerosas, las más miedosas, las más de por allá y se las pone de presente a Tauro para decirle, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Traumas, miedos del pasado, temas no concluidos. Saturno en la casa 12 es muy severo porque la casa 12 es el área donde nosotros sentimos pero no vemos. Por eso es una casa ciega. La casa 12 yo no la veo. Los ojos están diseñados para ver el mundo hacia afuera, pero la casa 12 es la que está dentro, es mi psique. Entonces un Saturno revolcándonos estas imágenes del ayer, sobre todo traumas porque él es especialista, Saturno retrógrado en Aries es especialista en la cabeza de devolvernos a la infancia y de devolvernos a temas que nosotros nos hemos hecho los locos, temas que nos hemos hecho los locos. ¿Qué es importante aquí? Trabajar mucho la culpa para Tauro. Si tú eres ascendente, Sol, etcétera,
en Tauro, pues trabaja mucho los temas de culpa, porque aquí Saturno empieza como a volverse muy trillador, muy autoritario y a percibir y a sacar a través de las emociones instintivas típicas reptilianas del chakra uno miedos, culpas, enojos y arrepentimientos del ayer. Entonces, hay 2 maneras de transitar esto, Tauro. A través de que me rompo la cabeza y empiezo a culparme por lo que hice en el pasado o no lo hice, y esas imágenes que se nos vienen a la cabeza para Tauro y de decir: "Ah, yo debí haber hecho esto. Claro, hace 15 años yo debí haber tal cosa, yo debí haber estudiado otro tema, yo debí haber hecho". Eso es muy normal que se esté mostrando durante estos 5 meses para Tauro. Entonces, ahí es donde está la agilidad también, la cabeza y la fortaleza para que Tauro diga: bueno, con todo esto lo que voy a hacer en este caso es utilizarlo y ver, porque hay una gran ventaja que tiene Saturno en la casa 12 para ustedes, ver qué cosas de esas puedo hacer en el hoy. Porque si Saturno está en Aries, adivinen en qué signo va a estar en año y medio. En año y medio, 2 añitos, Saturno va a estar en Tauro, es decir, en el signo de ustedes. Entonces a Saturno le interesa mucho que usted haga como ese backup, que usted haga como ese análisis, haga todo ese trabajo de introspección, precisamente para que más adelante pueda utilizar esa energía de una manera diferente. Puede llegar a ser muy tormentoso Saturno en la 12, sí, porque eso es tener un loco en la, eso es entrevistarme con el loco, con mi loco o con mi loca. Eso es una entrevista con mi loco, le llamo yo, es una entrevista con mi psiquiatra, pero no con el psiquiatra que me medica, no con el psiquiatra, el terapeuta que está afuera. Es una cita con mi propio psiquiatra, con mi propia locura. Entonces, es desafiante en cuanto al tema espiritual. Benéfico porque va a ser 5 meses también donde se madura mucho todas las imágenes y los temas inconclusos del ayer. Entonces, interesante para los que son Tauro o para los que tengan a Saturno en la casa 12 en este caso. ¿Mm? ¿Hay protagonistas de esto de pronto? Géminis. Vamos a mirar cómo va a estar la energía para y cuál es quizás la palabra clave que trae mucho un Saturno retrógrado, en este caso para Géminis. A Géminis le corresponde Saturno retrógrado en la casa 11. Va a estar haciendo una retrogradación de 14 a 7. 14 a 7 grados de Aries y esto va a ocurrir en la 11. Casi nada. Mejor dicho, apague y vámonos. Ya, apaguemos el live y nos vamos porque esto está... No, no, no es severo, no es severo. No es severo, pero sí, lo que pasa es que la casa 11 para Géminis es muy importante porque la casa 11 para un Géminis es mucho pensar acerca del futuro. Entonces, tener a la autoridad retrógrada en la casa 11 es casi que estar colocando los cimientos del futuro y estar mirando en el hoy qué me sirve y qué no me sirve a largo plazo. Cuando Saturno llega a la casa 11, empieza a colocar las vigas de lo que va a ser la vida de Géminis más adelante. Entonces es importantísimo que Géminis ahorita esté mirando temas a largo plazo, igual que Aries, pero en este caso en la construcción de futuro, muy visionario quizás también. Ahora, un Saturno allí también lleva mucho a la maestría, lleva mucho a la docencia, lleva mucho a la reflexión de cómo se está interactuando con los grupos. Saturno también en este espacio de retrogradación lleva mucho a hacer unos análisis más profundos acerca de la autoridad o acerca de la maestría o acerca del profesorado, por así decirlo, que puedan estar haciendo algunos Géminis con el público, con los grupos, con los amigos. Es también un momento de seleccionar amistades. Un Saturno retrógrado empieza como a mostrarle a Géminis cuáles son las amistades con las que sí debes estar, a ser como muy selectivo, sobre todo porque Géminis es un signo mutable que le gusta estar mucho en conversaciones. Entonces, Saturno quizás allí empieza a ser muy autoritario y muy exigente, sobre todo en estos temas de relación de tiempo, de relación de masas, de relación también de sus propias vidas, de cómo se visualizan
o cómo pueden crecer y verse mucho más grandes a futuro, ¿no? ¿Qué le interesa a un Saturno retrógrado en la casa 11 que trabaje Géminis? Sobre todo ahora que Géminis está tan tocado con Urano, ¿no? Y que lo va a estar durante 7 años. Pues llega a la casa justamente del que rige Urano, obviamente es Acuario, casa 11. Entonces le interesa como que se apropie mucho también de la información y le interesa mucho que tenga un punto de autoridad frente a la conversación futurista que pueda estar haciendo. Es un gran regulador y también es un gran freno de lo que pueda estar comunicando Géminis o de lo que puedan estar hablando ustedes los geminianos, con sus parejas, con sus familias, en sus trabajos, ¿no? Es tener al Saturno auditando a los grupos, auditando las masas, que es muy típico de la casa 11, y es muy posible que por esta época, estos 5 meses, un Saturno retrógrado allí en la casa 11, pues se haga contacto con algún maestro, se haga contacto con alguna persona o con alguna identidad, con alguien también que les ayude a formar parte de la estructura que Urano está ofreciéndole a Géminis. Puede llegar a ser un psicólogo, puede llegar a ser un médico, puede llegar a ser un maestro de algo, y entrar como en una disciplina distinta también, mezclándose mucho a través de grupos. Yo lo veo muy integrativo para Géminis y lo veo también de mucha autoridad en cuanto a la información. La ventaja que tiene la casa 11 es que es muy expansiva. La ventaja que ofrece un Saturno en la casa 11 es que hay muchas maneras de cómo moverse. La casa 11 a la final es muy colectiva. La casa 11 no solamente involucra una parte de mi vida, sino que abarca el futuro mismo. Es el cielo, es Urano, es Acuario. Y pues obviamente todos sabemos que Urano está en Géminis por esta época, entonces están muy relacionados los grupos, la comunicación, el cómo lo está haciendo, el sentido del aprendizaje que pueda desarrollar un Géminis también. Un Saturno retrógrado allí también le puede pedir mucho, le puede exigir mucho a los Géminis, quizás tomar la vocería, ¿no? Por aquello de Urano, tomar como la iniciativa, tomar también ese lugar, lo que decíamos hace un rato, qué edad tienes, cuánta experiencia tienes en lo que estás haciendo y demás, y tomar quizás ese Saturno retrógrado en Aries, la autoridad en casa 11 de poder marcar el rumbo o la enseñanza, porque a Saturno le fascina la educación en la casa 11, de lo que ustedes puedan desarrollar también. Esto es interesante, ¿no? ¿Quiénes son Géminis? ¿Quiénes son Géminis? A ver, 11-11 dicen desde Argentina. Ay, tan bella. Te tengo a ti, mira. Tengo mi Saturno en casa 12. Ay, ay, ay. Completamente, maestro. Una gran oportunidad para nosotros la comunicación. Exacto. Viendo hacia el futuro. Me gusta. Esa es parte del trabajo. Vamos a mirar a Cáncer. ¿Qué ofrece un Saturno estos 5 meses en su fase de retrogradación o fase retrógrada? Saturno retrógrado para Cáncer. Qué interesante esto para Cáncer. Corresponde en la casa 10 y va a ser una fase de retrogradar de 14 grados a 7 grados. ¿Qué busca Saturno allí? Busca poder. Se lo resumo en una sola palabra. Busca poder. Poder. Esta está fácil, porque Saturno está retrogradando en su casa. La casa 10 es de Saturno. Lo que veníamos diciendo, ¿no? Los septenios, la madurez, los ciclos cósmicos, que son los anillos de Saturno. Entonces le está diciendo a Cáncer de una manera muy directa, muy contundente, ¿dónde está tu poder? ¿Dónde está tu jerarquía? ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Cáncer? Saturno ahí es como la época de retrogradar y de pensar, reevaluar, analizar mucho los procesos de independencia. En la casa 10 es la casa de la soledad también, porque en la casa 10 es donde Saturno logra sentirse en sus propias cuevas, en su propio terreno, en su propia montaña. Es el ermitaño que llega a su montaña, a la cumbre de la montaña. Y estos grados para Aries, pues son muy importantes dentro de la autoridad.
Entonces, Cáncer aprovecha estos 5 meses para reevaluar cómo está tu poder sobre ti misma, sobre lo que haces, sobre tu trabajo, sobre tu profesión, cómo te estás administrando en casi todas las áreas de la vida. Es muy exigente Saturno acá, claro, porque cuando Saturno está en su casa, como que siente que desde ahí, desde su poltrona y desde su trono, desde su escritorio, logra decirle a Cáncer si verdaderamente tiene la madurez y si ha desarrollado la adultez, que muy seguramente algunos Cáncer, pues estos 6 meses que ya pasaron de enero a junio, o incluso desde el año pasado, pues han venido sintiendo la exigencia porque esta es un área muy sensible para Cáncer, ¿no? Tengamos en cuenta que un Saturno allí también es el medio cielo. Entonces, medio cielo se conecta mucho con lo que yo debo estar haciendo a la cabeza y yo creo que los Cáncer han sentido mucho autojuicio y mucho tema para desarrollar en los últimos tiempos. Creo que ahí hace un trabajo importante esta retrogradación de Saturno. ¿Qué más lleva? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué cláusulas del contrato Cáncer hay que cambiar? Está muy exigente en los temas de pareja y en los temas de unión, en los temas maritales o en las contrataciones que se puedan tener. Si tú tienes a un Saturno en la casa 10 o eres de signo Cáncer ascendente o simplemente está pasando Saturno por la 10, es muy normal que también estén siendo llamados los Cáncer a un punto de autoridad, no a una institución, a un gobierno, a una alcaldía, a su propia empresa, a lo que significa el estatus en su vida. Entonces esto los lleva a tomar asuntos, a firmar, a comprometerse con un local, a comprometerse con el trabajo, a comprometerse en otras áreas. Saturno pide mucho compromiso en la casa 10. Además que se pone cuadrante hacia la 1 y a la 7, donde se vinculan los contratos con otras personas. Es el punto más exigente un Saturno retrógrado en la 10 o para ascendentes en Cáncer, soles, donde hay que mirar mucho eso, el status quo, cuánto estoy pagando por eso, si es lo que quiero, si vale la pena tener ese local, si no, cerrar. Es muy administrativo, claro, es muy abierto, es muy expansivo. Yo les sugeriría, o les sugiero a ustedes, si tienen de pronto a Saturno por allí, mirar como una consulta más a fondo, sobre todo acá, porque hay que ver el resto del mandala, hay que ver el resto de la carta, a ver que hacia dónde más está apuntando Saturno, porque esto es muy clave. Esto no pasa desapercibido. Si ustedes son de pronto de este signo, sol ascendente, para tener un poco más claro de qué es lo que está pidiendo renunciar, soltar, ya no seguir o no continuar con eso, y mirar otras alternativas de mundo, de vida, porque también es la casa del mundo, o sea, es muy, muy ambiciosa. La casa 10 es la casa de la avaricia. De hecho, la casa 10 es la casa donde se estudia el avaro, donde se estudia pues el mismo mundo, el poder, en muchas directrices, ¿no? Por ahí está, ese es Saturno, ¿no? Yo soy Sagitario, ascendente, dicen por acá. Bueno, vamos a mirar este Saturno retrógrado para Leo. Cambia la cosa para Leo. Vamos a mirar. Leo. Si eres Leo, ascendente o tienes el tránsito de Saturno retrógrado del grado 14 de Aries al grado 7 en la casa 9. Hay una gran ventaja, gran ventaja. Y es que esta retrogradación de Saturno va a ser el impulso que Leo necesita. ¿Se dan cuenta que no para todos los signos es igual? Porque esta retrogradación de Saturno es nada más y nada menos que el encuentro del primer trígono de la nueva era que va a tener los dos cronos, es decir, Saturno y Júpiter, trígono Aries-Leo. Esto traducido, esto técnico, este vocabulario traducido para Leos, ascendentes o lunas, pues es el momento, es la turbina que necesita el cohete. Así se la pongo, es la turbina que necesita el cohete. Es el primer trígono que va a estar formando Saturno en su nueva era, en su nuevo círculo de anillos que arranca en este año. Claro, si Saturno empieza a retrogradar, que está en el grado 14 hasta el grado 7, observen cómo Júpiter está avanzando en Leo. Fíjense, Júpiter actualmente está en el grado 5, Saturno en el grado 14.
Mientras Saturno retrograda, Júpiter avanza. Esta es una alineación, ¿sí? Saturno retrogradando y Júpiter avanzando son los cronos. Cuando los cronos se alinean en un aspecto astrológico tan fluido, tan oportuno, que se llama trígono, y esto lo van a vivir ustedes en este proceso de agosto, septiembre, etcétera, pues Leo le estás pegando a la pelota. Vea, si usted de signo Leo, Sol Leo, Luna Leo, aproveche estos tránsitos que tienen. Es la manera de crear, es la manera de hacer, es la manera de concretar, que sea sólido. Casi siempre por astrología, las empresas que se crean en estos cronos duran que la rompen generaciones. ¿Han escuchado estas empresas que llevan 100 años, 150 años, 200 años? Estos restaurantes que lo hicieron los tatarabuelos de los tatarabuelos y han pasado por todas las generaciones. Esta es la época cuando los cronos se alinean donde se aprietan las energías para Leo y que lo rompan por allá sus bisnietos o sus nietos o sus tataranietos. ¿A qué voy con esto? Es un aspecto y es una gran oportunidad que tiene Leo de vivir. Y pues a ustedes les corresponde en esta época, le corresponde a Leo vivir esta energía tan bonita de la casa 9, que es mucho la visión, que es mucho el futuro, lo longevo, esta parte de longevidad. Entonces, si ustedes quieren hacer un proyecto, una empresa y que dure hasta que ustedes se mueran y por allá se lo estén peleando los hijos de los hijos de los hijos, este es el tránsito más bonito para que sea duradero, para que puedan ustedes también tener un impacto y hacer muchas cosas en conocimiento, oportunidad para estudiar carreras largas, hacer viajes largos, empresas largas, proyectos largos, temas sostenibles. No, pero es que yo soy de signo Leo, ascendente Leo, pero yo estoy bien así. Pues valdría la pena mucho aprovechar esto para que dure mucho tiempo, Leo. Lo que estés haciendo ahora va a durar mucho tiempo, ¿le parece por cualquier cosa, Leo? No, yo aquí todo emocionado, todo excitado y este chat nadie dice nada. No puede ser. Semejante cosa, semejante abicocada. No. Ay, bueno, maestro, será. Ay, no, gracias. Se van a ganar la lotería estos 5 meses y este chat nadie está muerto, este chat. Nah, te lo puedo creer. ¿Dónde están los Leo que no aparecen por ahí? Es uno de los signos que se va a ver más beneficiado, evidentemente. Esto no pasa hace mucho tiempo. Para que ustedes vuelvan a tener un trígono así, lo van a tener este año, ya, no más. Entonces esto es muy, muy bonito. Leos, ascendentes en Leo, lunas, háganse una cartica, miren por ahí. Eso no es botar la plata, eso es una inversión. Hay que aprender a mirar dónde estoy gastando el dinero y dónde estoy invirtiendo para saber a qué pegarle, qué es lo más oportuno, cómo me puedo mover. Ahorita ustedes necesitan utilizar mucho la estrategia, ser sagaces, astutos, qué voy a empezar, qué voy a iniciar. No se quede ahí apoltronado, no se quede ahí cómodo, no se quede ahí. Esto hay que aprovecharlo. Qué bueno. Para viajes, para conciencia, para estudios, para muchas cosas en sus vidas. No es cualquier cosa, pues ustedes lo mirarán desde ahí, ¿no? ¿Cómo lo ven los Leo? ¿Les hace ruido? Estoy comenzando desde cero. Dios, necesito eso. Leo, acomodándome. Mira, ahí está, genial. Excelente, maestro, ya era hora. Pues sí, yo pienso lo mismo. Qué buen aspecto. Bueno, vamos a ver para Virgo. ¿Qué pasa estos 5 meses y qué debe tener en cuenta ascendentes o soles Virgo? Vamos a ver dónde va a estar haciendo un trabajo de introspección, en este caso Virgo. Virgo, Saturno va a estar retrógrado del grado 14 al grado 7 en la casa 8. Aquí cambia la energía. Aquí ya bajan los bombos y ya aquí ya quitamos tanta serpentina, aquí desinflamos los globos, aquí ya bajamos un poquito y ya la temática es otra cosa. Este es un tema, este es un tema para Virgo, y este es un tema para Virgo de finales. La palabra que yo encuentro es finales. Yo creo que estos 5 meses Virgo debe ser muy consciente de qué terminar, a qué darle finales.
obviamente teniendo un aprendizaje acerca de ello, pero evidentemente un Saturno en la 8 le interesa más devastar, le interesa más depurar. Cuando está retrógrado Saturno en Aries para los Virgo, le interesa más en la casa 8 que se haga un reciclaje, que se renuncie, que se suelte, que se elimine. Es más la oportunidad que les da Saturno de decir, date cuenta cuánto tiempo le has invertido a esto y si ya no funciona y si ya huele a feo, ya se pasó, ya se pudrió. Claro, Saturno tiene mucho que ver con lo marginal, Saturno tiene que ver con la lepra, Saturno tiene que ver con lo que ya está putrefacto cuando está en la casa 8, lo que se descompone. Un Saturno retrógrado invita de manera muy psicológica a Virgos, ascendentes y soles, o si está transitando por la 8, a que se haga una gran limpia, ¿no? Son las plagas, que si llevamos esto eran las plagas de la época y la función de las plagas, que eran muy saturninas, las plagas de Saturno, que de una u otra manera contagiaban a las personas y las hacían casa 8 morir. Un Saturno es la guadaña, el Saturno es la hoz que va pasando por la casa de la muerte, por la desolación y corta la lepra, corta una pierna, corta una parte del cuerpo, retira algo que ya está podrido, la cangrena, todo esto que tiene mucho que ver con los huesos, con la pudredumbre. Entonces, en la 8 es la oportunidad que le da Virgo de retirar toda esa maleza de sus vidas, vínculos, trabajos, sobre todo lo que huele a feo. Un Saturno retrógrado en Aries en la casa 8 dice, date cuenta que esto huele a feo. Dícese de oler a feo, que ya es cansón, ya es incómodo, no nos entendemos, esto ya hemos tratado, de lo que sea, relaciones, trabajo, etcétera. Ya le he rascado, ya le he hecho y nada. Entonces ya llega un punto en donde Saturno dice, sí, hay que intentarlo, pero hay un punto que ya es terquedad en la vida. Sí, a veces ya es terquedad y Saturno está diciendo qué parte de no entiendes. O sea, no, ¿se acuerdan lo que decíamos al inicio del live? No nos gusta que nos digan no. Entonces aquí Saturno dice, esto ya hay que quitarlo, hay que quitar esta parte. Lo que pasa es que, claro, Saturno en la casa 8 tiene muy mala fama y no es porque sea malo, sino que es el aspecto astrológico que dice, quitemos esta parte para que el resto pueda vivir, ¿sí? ¿Qué parte de mí debo mutilar? ¿Cuál es la parte o el área de mi vida que requiere una mutilación, ¿no? Debo mutilar esto, retirar esta parte para que el resto se salve. Es un Saturno revaluando estos 5 meses muchas áreas para Virgo, depuración. Posiblemente tendría que ver en relaciones. ¿Por qué relaciones? Porque Saturno viene de la casa 7, viene de Piscis. Entonces, a lo mejor Virgo alargó y alargó y alargó y no, esto venga a ver si por aquí se salva, venga a ver si por aquí intentamos, venga a ver si por aquí funciona, algo así. Limpieza total, autopsia, disección. Ah, interesante. Saturno para Virgo, retrógrado, está haciendo cortantes. Es la decisión, es el cirujano que corta y retira una parte, una extremidad, para salvar el resto. Que en la psicología es de qué me debo zafar, de qué me debo liberar para poder sobrevivir. Casa 8 es que un Saturno en la 8 es cómo sobrevivo ante esto y cómo la casa del valor. ¿Me voy a pegar de esto o no? Como esas decisiones difíciles. Yo lo estoy llevando a un sentido de cortar, pero no quiero decir que todo tenga que ser médico. No, obviamente algunos coincidirá, de pronto que estén atravesando un proceso de salud difícil y deban retirarse, por ejemplo, igual una mujer, cuando le deben retirar una parte de su vientre o le deben retirar de manera parcial o de manera total, retiran algo para que hormonalmente la mujer esté mejor. Y sí, pues me quitaron un ovario, me retiraron la matriz, pero gracias a eso, uy, me siento mejor porque es que los dolores eran intensos, los dolores eran terribles. Eso es mucho Saturno allí, donde a veces es bueno y es sano entregar una parte muy valiosa, casa 8, algo que vale mucho, sobre todo los órganos, pero que eso me genera un beneficio, me genera un vínculo. Hay que mirar este Saturno retrógrado para todos cómo viene, ¿no? Es que en Aries la cosa es a otro precio. Bueno, vamos a pasar para Libra. Vamos a mirar, a colocar en el horóscopo, a colocar en la lupa, en el grado cero,
el signo de Libra, ascendente, soles, y vamos a mirar qué le está diciendo y qué tema hay para Libra. Libra le corresponde un Saturno retrógrado del grado 14 al grado 7 durante los próximos 5 meses hasta diciembre en la casa 7. Tiene su pro y tiene su bueno, tiene su me gusta porque de todas maneras cabe aclarar que la dignidad de la casa 7 es bastante benéfica para Saturno. Es un Saturno que está en exaltación en la 7, le gustan los contratos, los vínculos, y esta retrogradación es como el primer llamado a las relaciones. Yo no le llamaría tóxicas, sino a las relaciones. Relaciones con hermanos, relaciones con personas. Primer llamado y Saturno retrogradando y diciendo, ¿esta sociedad y este tema sí va por aquí o está demasiado neptuniano? O hay mucha miel, hay mucho azúcar, hay mucha serpentina, mucho globo en esta relación, ¿no? Puede ser de pareja, también es un punto para que Libra analice mucho cómo está con su compañero, cómo está con los suyos. Estos espacios de retrogradación en los Libra les ayuda a ajustar, a revisar y los invita a convocar al diálogo, ¿no? Siempre agotar las vías del diálogo. Recuerden que si bien es un Saturno en casa 7, cabe aclarar que Saturno en la casa 7 tiene una posición muy favorable que es de exaltación. ¿Sí? Entonces, aquí hay una controversia, ¿por qué? Porque Libra es el signo donde Saturno se exalta. A Saturno le fascina estar en Libra. No es el caso. Estamos hablando de Saturno retrógrado en Aries para Libra, ¿sí? Que está en caída, en este caso, si se exalta en Libra, se cae en Aries, pero al mismo tiempo está en la casa 7, que es una parte de exaltación. Entonces es como el primer llamado de decir, bueno, hablando podemos arreglar muchas cosas, claro. Saturno dice, acuda a la comunicación. Como Libra es tan amigo de hablar, tan amigo de, venga, no peleemos, venga, busquemos la solución, venga, no se irrite, venga, tal cosa. Pues los invita como a agotar ese recurso del diálogo en las distintas relaciones, a utilizar el papel si fuere necesario. Hagamos este convenio en una sociedad, rescatemos este negocio de esta manera. Y si fuere con la pareja como el punto de quemar esos cartuchos, este Saturno retrógrado y decir, de aquí a diciembre, si tú eres de signo Libra y tienes una relación tóxica, fleque, que sí, que no, que quiero, pero no quiero, que a veces sí, que a veces no, a veces somos, a veces no somos, o de pronto tienes una pareja muy niño o una pareja muy niña que está buscando, es como, parece que se supone la pareja, pero lo que está buscando en el fondo es que la adopten o viceversa. Un hombre, tienes de pareja un hombre pero a la final lo que está buscando es que lo adopten, ¿sí? Esto es típico también para Libra y ahí Libra entra en conflicto porque es que si lo dejo queda solito, qué pecado. Y es que a mí me da una tristeza dejarlo solito porque, ay, no, imagínese. O lo mismo, si es el hombre Libra, ay, pero es que qué pecadito ella sola por ahí. Todos estos es como el momento del primer llamado a decir, bueno, ¿esto de qué es? ¿Cuáles son los recursos que tienes tú en esta relación? O sea, ¿esto sí funciona o no? ¿O qué? Como que romper el contrato de adopción en pareja y ponernos cada uno en nuestro lugar de qué funciona esto. Sí, porque yo no te adopté, ni estoy haciendo papeles para tu adopción. O sea, no soy tu mamá. Y viceversa también, que no soy tu papá, si de pronto tú eres de signo Libra, como entrar en ese punto de no pasa nada, como podemos conocernos y así como las cosas se hacen, se deshacen. Esa es la palabra que tiene Saturno ahí en la 7, ¿no? Como que esto de que el papel aguanta todo, así como firmamos para estar juntos, podemos firmar para no estarlo y buscar también esa liberación con Saturno retrógrado de que quién nos obliga a estar juntos a la final. ¿Sí? Los hijos, la casa, el contrato, el negocio. Es como eso, es muy liberador, además. Y ofrece una contraparte interesante. Interesante, dice por ahí, eres tan acertado, Javier. Estoy en eso. Sí, 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 estos temas son la astrología cuando la empiezas a decodificar, y esto es general, o sea, esto es un tema general. Para los que quieran consulta, y claro, con mucho gusto, yo encantado de poderles interpretar a ustedes Saturno retrógrado los próximos 5 meses en sus cartas natales, que los que me lo permitan hacer, con el mayor de los gustos. Créanme que es un tema que me apasiona además. Y hay que mirar el compás porque Saturno, recuerden, es el regulador de la carta. Entonces hay que ver cómo se mueve Saturno, a ver qué más está diciendo, ¿no?
Entonces vale la pena revisarlo desde ahí. Bueno, vamos ahora con Escorpio. Vamos a mirar este Saturno retro hasta diciembre para Escorpio. Para los que me están preguntando, ahí en las redes sociales tú encuentras el link Centro Holístico, ahí si estás arriba, ahí en TikTok, en biografía, tú le picas al link y ahí aparece consultas, membresías, formación como astrólogo. Ahí te aparece todos los links de la escuela. La escuela se llama Centro Holístico Javier Aragón. Y ahí encuentras todas las formaciones, tarot psicológico, astrología psicológica, las membresías que hacemos los días lunes de meditación, miércoles, sábados. Ahí encuentras todo y hay una parte donde vas a encontrar el link para consultas y ahí también le picas o ahí están los asesores, Daniel, ahí está Alejandro, está Lorena, ahí están ellos para que le brinden información también acerca de los tiempos, los espacios y demás. Bueno, vamos para Escorpio, vamos a mirar esto con lupa. Escorpio. A Escorpio le corresponde Saturno retrógrado del grado 14 al grado 7 en la casa 6. Esto es muy bonito para Escorpio. Vean, esto es, vea, si ve, para cada signo es distinto. Saturno, aquí esto es muy bonito, muy necesario, muy, muy, muy delicioso. Entonces, Escorpios, ascendentes, soles y lunas, esto es una maravilla. ¿Por qué? Porque Saturno cuando está en la casa 6 es una casa que le fascina, es una casa de tierra, es una casa de trabajo, es una casa de labor, es la casa de los quehaceres, es la casa de la cotidianidad. Entonces un Saturno retrógrado nos permite, ascendentes, soles y luna, les va a permitir ser mucho más medidos con la energía que ustedes tienen en los quehaceres, en el deporte, en la comida, van a tener una gran capacidad de poder ser muy autoritarios en tomas de decisiones. Si de pronto Escorpio no ha entrado al mundo del deporte, muy seguramente en estos meses empiece a negociar, empiece a moverse. Saturno llama a cuentas el tema de la salud, es la casa de la salud. Entonces, es muy bueno reflexionando acerca del cuerpo y la gran ventaja es que cuando Saturno retrograda en la 6 te hace sentir, porque la casa 6 es muy nerviosa, la casa 6 es muy sinuosa, la casa 6 es el intestino. Entonces el intestino no es que yo creo que me duele, no, me duele o no me duele. Es el estómago, es donde depuramos, es masticamos, procesamos la vida. Realmente nuestra boca, si pudiéramos colocarlo de esta manera, nuestra boca es la casa 6 donde masticamos. Entonces cuando tú comes algo, es inevitable que no sientas que hay un pelo. Se fijan que muchas veces tú te das cuenta, uy, aquí hay un pelo, hay un pedazo de hueso, hay tanto nervio, ¿sí? Es tan activa, hay tanta energía que te das cuenta de que tengo en la boca, me fastidia esto que tengo en la boca y no puedes esperar, necesitas pasarte la seda dental, necesitas hacer algo para quitar eso feo que tienes ahí o eso incómodo. Entonces un Saturno retrógrado de aquí hasta el 12 de diciembre le está diciendo a Escorpio, aprovecha este tiempo y se va a encargar Saturno de decir, aquí duele, me duele la rodilla, me duele esto, debo atenderme, me cae mal esto, ya no puedo seguir tomando lácteos, ya mi cuerpo no tolera el lácteo, no tolera la carne, ya no estoy para esto. ¿Se acuerdan lo que decíamos al inicio del live? Que Saturno nos pregunta a todos cuántos años tienes. Sí, yo incluso lo digo, hay cosas que comía a los 20 años que ahorita no me doy el lujo de comerlas. ¿Y cómo lo sé? Lo sé con un Saturno o lo supe con un Saturno en la casa 6. O sea, no tolero ya, no me entra, no nos gusta. Entonces muchas veces va más allá de si quiero o no quiero, sino que el mismo cuerpo, la misma materia, empieza a hacer su trabajo en casa 6 de decir esto ya no lo tolero. Entonces es muy benéfico en los temas del día a día, va a ser muy bueno para que Escorpio logre buscar y disciplinarse mucho en las dietas, en su cuerpo, en su salud, en su trabajo, en sus quehaceres. Es un tránsito que casi siempre por las posiciones que ofrece ante Plutón y lo que está haciendo en este caso con los sextiles, que va a estar haciendo con, sobre todo con Plutón para Escorpio, pues van a ser muy benéficos en este proceso de poder vivir la vida o tener hábitos mucho más saludables. Claro, si no escuchamos los sonidos del cuerpo, si no escuchamos a Saturno retrógrado, pues muy posiblemente el tema escale a otro nivel hasta que Saturno diga, aquí es donde te estoy mostrando este pequeño detalle que no querías ver. También marca muy desde ahí. ¿Mm?
Tal cual, tan cierto, Javi, dicen por acá en YouTube, en Facebook. Hola, soy Virgo, me cae, Javier, tienes toda la razón. En esas estoy, dicen también por aquí. Muy, muy, muy desde ahí va. Vamos a mirar para Sagitario. En este caso, ¿qué ofrece y cómo va a ser esta etapa, estos 5 meses y a dónde valdría la pena revisar? Con un Saturno que para Sagitario va a estar retrógrado en la casa del grado 14 al grado 7 en la casa 5. Este es un área muy favorable. Las posiciones que tiene Saturno invita mucho a la reflexión. La ventaja que tiene la casa 5 es que es muy creativa, es una casa muy iluminada, muy soleada. Este tránsito por lo general le va a permitir que Sagitario en medio de tanta visión, porque recordemos que tienen a Júpiter en su casa 9, ¿verdad? Entonces es un signo que está muy bien auspiciado por las grandes capacidades y lo bueno que puede estar haciendo a futuro. Esto es un ancla, este es un ancla donde muy posiblemente estos 5 meses Saturno sea muy benevolente y mostrándoles qué proyectos deben caducar, porque es la casa de los proyectos, es la casa, es las áreas donde nosotros formamos arquitectónicamente y vamos formando también, vamos siendo dueños de nuestra vida. La imaginación, la casa 5 es muy creativa. Se utiliza a Neptuno, que también está allí, pero a Sagitario es como la oportunidad de edificar sobre un terreno más fértil, muy posiblemente de una manera muy, muy soleada y de una manera muy amable. Saturno tiene muy buen aspecto hacia Sagitario, entonces yo no lo veo tan retador, sino como mostrándoles como ese guía, esa es la palabra que estaba buscando. Saturno retrógrado aquí es como el guía que le va mostrando a Sagitario qué hacer, cómo hacerlo, cómo llevarlo, o ese profesor o ese gurú en casa 5 que le enseña yoga, muy bueno que puedan aprender, por ejemplo, que puedan meterse a algo muy corporal que desarrolle la creatividad. Y Saturno en la 5 se vuelve como el maestro que ayuda a desarrollar o activar ciertos dones. Sagitario, como ahora está tan activo energéticamente hablando, tanto de fuego, tanta creatividad, sería muy bueno que enfocaran esa energía en el gusto, en la casa 5 y ese Saturno retrógrado los haga reflexionar y los haga también buscar dentro de ustedes talentos y dones que a través de ciertas disciplinas ustedes puedan sacar, puedan conocer incluso de ustedes mismos, ¿por qué no decirlo de esta manera? Es el maestro que viene a enseñar algo. Además que tiene muy buena posición con Júpiter, que es su regente, y creo que es una muy buena, unos buenos 5 meses para aprender una situación o una disciplina, una lección distinta que les sirva para la vida. Y esto está como muy poético, como muy espiritual, como muy con ustedes mismos, ¿no? Muy desde ahí. Madurar o crecer algún don. Si de pronto tienes algún don Sagitario o consideras Sagitario que tiene algún don, yo a veces he escuchado que las personas me dicen, Javier, yo siento que tengo el don de sentir o de percibir o yo, ese don, ¿no? La casa 5 es mucho del don, entonces ahí se vuelve como interesante, ahí se vuelve como importante la actividad de ese Saturno retrógrado para que ustedes lo puedan desarrollar mucho más a mucha más profundidad, quizás. Vamos a Capricornio. Claro, ustedes son los protagonistas, ¿no? Capricornio. ¿Hay Capricornios por aquí en el público? ¿Y por qué son los protagonistas? Porque estamos hablando de Saturno que está retrogradando desde el grado 14 y lo va a hacer hasta el grado 7 en el signo de Aries. Y obviamente Saturno es el planeta regente de Capricornio, de quien vamos a hablar. Si tú eres de signo Capricornio, ascendente o luna, o sencillamente ves en tu carta que Saturno está haciendo la retrogradación en la casa 4, esta información es para ti. Lo primero que Saturno está diciendo aquí, haga ustedes los Capricornio, claro, uno diría que por ser el signo, que por ser el planeta regente del signo, como que da más suave. Uno diría que como Saturno rige a Capricornio, entonces como que nos va mejor. Todo lo contrario.
Esto pasa a ser como el papá que es demasiado exigente con los hijos, con los suyos, es demasiado severo, pero con el mundo es muy amable. Es como que a veces no les ha pasado. Ay, qué delicia tu papá. Ay, qué delicia de persona, qué delicia de tal. Y el hijo se queda como, si supiera el sargento que tengo en la casa, si supiera este hombre cómo me exige. ¿Sí? Algo como así. Sí, algo como esto. No, esto debe ser una maravilla. Qué rico tener un papá como el tuyo. Qué delicia. O tal cosa, ¿no? Y resulta que es muy severo con los suyos. Es muy Capricornio, es muy Saturnino. Pues lo mismo pasa aquí, ¿no? Lo mismo pasa acá. Saturno está en cuadratura a su signo. Saturno está en caída, una dignidad que no le favorece, en cuadratura a Capricornio, en la casa 4, donde está excavando y está haciendo la grúa. ¿Qué hace Saturno retrógrado estos 5 meses para Capricornio? Es la grúa. ¿Qué hace una grúa? Sacar la tierra, abrir la tierra, preparar el terreno para lo que se va a construir. Esto de manera psicológica está diciéndole a Capricornio, estamos construyendo un nuevo building, estamos construyendo una nueva nación, estamos construyendo un nuevo imperio, estamos construyendo una nueva política, estamos construyendo una nueva vida. Y esto requiere de hacer mucha retroexcavación para que las vigas sean fuertes. Entonces, Capricornio es un signo que por estos 5 meses va a estar demasiado laborioso en temas de familia, en temas del hogar, en tema de su vida. Y aquí Saturno sí que le pide mucho a Capricornio, piense en dónde te vas a acostar mañana, cuál va a ser tu casa, cuál va a ser tus ingresos, cuál va a ser tu vida, cómo estás viendo el mundo. Madura y crece todas esas relaciones que puedas tener, ¿no? Aquí también Saturno se vuelve muy exigente en cuanto a qué es sostenible y qué piso no es sostenible. Casi siempre que Saturno retrograda aquí mueve mucho a los Capricornio, los desplaza de trabajo, los desplaza de lugar, los desplaza de relaciones, los desplaza porque es la casa de los finales. Aquí en la casa 4 es donde polvo eres y en polvo te convertirás. Es el cimiento, prácticamente es el lote que tenemos en el apogeo, donde va a descansar el cuerpo de nosotros. Cuando una persona compra un lote y dice, o compra uno de estos espacios cuando se va a morir, pues está pensando en esa zona 4, ¿no? eh, las exequias y todo este tema, son los finales. Entonces, muy posiblemente Capricornio esté siendo movido de estructuras laborales, movido de estructuras de país, movido de estructuras donde se ha venido fijando o donde ha colocado su madurez o donde ha colocado su tiempo, donde ha venido sembrando. También es una invitación, claro, si de pronto tú eres de signo Capricornio, ascendente, Sol y Luna, y lo que decíamos al inicio del live, y tú miras tu edad y dices, bueno, ¿qué edad tengo yo? Voy a poner ejemplos. No, pues yo tengo 27 años. ¿Cuál es mi piso? ¿Dónde está mi casa? No, pues yo vivo aquí con mis papás, por ejemplo. Entonces hay que reevaluarlo. Estos 5 meses Saturno dice, ¿y eso está bien? ¿Tú crees que eso es duradero? ¿Tú crees que cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan y cuál es tu proyecto de tu piso, de tu casa? No, pero es que a mí mis papás me dan todo, no, pero es que la universidad, y eso está bien, está maravilloso, pero ¿y tú qué? Tú para ti, o sea, ¿cómo lo haces tú? Independientemente de que ellos te den o de que te paguen o que no te paguen, que a veces eso pasa a un segundo plano, ¿sí? Qué rico que te lo paguen, qué rico que te lo den, pero Saturno dice acá, ¿y tú qué? ¿Tú qué estás haciendo por ti mismo, con tu tiempo, con tu espacio, porque estás contando con bolsillo ajeno, estás contando que papi me da, papi me gira, papi me envía, mami me resuelve. Y está bien que puedas tener familia, porque a la final la casa 4 también habla de familia. Pero ¿y qué hay de ti? ¿Y tú cómo te resuelves sin papi? ¿Y tú cómo te resuelves sin mami? ¿No? ¿Y tú cuántos años tienes acaso? ¿10, 12, 13? ¿O tienes 28? ¿Tienes 30? ¿No? Saturno es muy lesivo. Recuerden que no me lo tomen en el sentido de que lo quiera manifestar de esta línea, sino que en esta casa 4 exige madurez, exige adultez, exige independencia en la casa 4. ¿Realmente eres independiente o estás diciendo que eres independiente porque eres mayor de edad? Una cosa es ser mayor de edad, otra cosa es ser independiente, emocional
independiente en manutención, independiente en toma de decisiones o estás alquilado. A la final del día estás en casa, pero estás alquilado, estás pagando una renta a tus padres con tu existencia, con tu tiempo. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? No, es muy severo, es como que a Capricornio es un gran despertar, un Saturno en la casa 4 retrógrado, decir, hola, sí, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo estoy aquí acomodado. Una cosa es estar acomodado y llega Saturno retrógrado a decir, date cuenta que estás acomodado, pasando el tiempo. Esto es un escampadero, estás en casa de un amigo, estás en casa de mamá, o peor aún, estás en casa de tu pareja y tu pareja es la que está pagando todo. O sea, ¿tú crees que eso es sostenible? Es un Saturno muy severo. ¿Tú crees que de esa manera es la vida? ¿No? ¿Dónde está tu capacidad de producción? Eso es lo que más le interesa a un Saturno, en este caso en la casa 4. Así tengamos la edad que tengamos. ¿Dónde está tu tiempo, tu experiencia, tu madurez, tu fortaleza? No, no es tan suave, ¿no? No es tan suave. Y fíjense que Saturno es el planeta regente de los Capricornio. Entonces uno diría, ay, no, de maravilla. Pero no es tan de maravilla, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Hola, buenos días. Tengo una consulta. No sé mi hora de nacimiento, pero ¿cómo poderlo saber? Claro, Marita, ahí en la biografía de TikTok encuentras el link de la escuela Centro Holístico Javier Aragón. Ahí encuentras las formaciones, astrología y hay un link que hay para consultas y ahí tú puedes tomar consulta y en consulta privada lo podemos estudiar y mirar todo esto que estás diciendo. Un jalón de orejas, dicen por acá, algo así. Saturno es el primero que llama. Saturno es el planeta que a los primeros que va a llamar es a sus lacayos. ¿Y cuáles son los lacayos de Saturno? Capricornio y Acuario, porque son los signos que rige. ¿Sí? Hay 12 signos del zodiaco, pero los lacayos de Saturno son Capricornio y Acuario. Son a los primeros que jala la tiranta. Cuando está retrógrado Saturno, a los primeros que agarra de la corbata, a los primeros que agarra de la oreja, a sus lacayos, Capricornio, en este caso ascendentes, soles y luna, y en este caso a los Acuario. Es a los primeros que aprieta, ¿no? Imagínate que tú eres Saturno y hay 12 niños, y de esos 12 niños, dos son tus hijos. ¿Tú sobre cuál de los 12 niños, a cuál de los 12 vas a apretar primero? Tú llamas a los tuyos, ¿no? Si tus hijos son Matías y Tomás, entonces Matías y Tomás, vengan para acá. ¿Sí? No me interesan los otros niños, tienen sus papás, pero yo llamo a los míos y bueno, ¿ustedes qué están haciendo, no? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo está? ¿Qué hicieron con el tiempo? Es ese Saturno, es ese papá que llega a la casa 4, al hogar, a la familia, a la estructura y empieza a decirle todo esto a Capricornio. ¿A ti te parece que eso está bien? ¿Lo estás haciendo? Y es muy reflexivo en todo este tema, ¿no? Obviamente son dos hermanos, Acuario y Capricornio. Capricornio va a escuchar a Saturno porque sí, es Capricornio. Va a entender lo que papá Saturno está diciendo. ¿Y el hijo Acuario qué va a decir? A salirse por la suya. El rebelde a salirse por donde no. Entonces, eso sí es de ahí. Bueno, esto se entendió. Claro. Muy bien, muy bien. Hablando del otro hermano de Capricornio, vamos para Acuario. Eso. Queda grabado para los que me están preguntando acá en Instagram. Queda grabado para los que están en TikTok, queda grabado en mi canal de YouTube. Obviamente suscríbanse al canal de YouTube. Aparezco como Javier Aragón, astrólogo, psicólogo ahí en YouTube y ahí ustedes lo pueden repetir los que no han visto. Esto queda grabado en el canal de YouTube. Esa es la única red social, la única plataforma que soporta estas, porque esto no son live, estos son clases completas. Acuario, Acuario. Bueno, Acuario va a tener un Saturno retrógrado del grado 14 hasta el grado 7 en Aries en la casa 3. Una gran oportunidad. A diferencia de Capricornio, este es un aspecto mucho más fluido, porque la posición de Saturno en Aries y ahora que se pone retrógrado, va a tener una muy buena comunicación con la estructura plutónica. Entonces, digamos que le jala más la oreja al hijo Capricornio y aquí Saturno con Acuario es un poco más comprensivo.
es un Saturno que lleva a Acuario a que comprenda. La misión de estos 5 meses de Saturno retrógrado hacia Acuario es llevarlo a que genere unas estructuras mentales, a que tenga una forma de pensar más fija, a que acomode sus ideas. Es un gran momento para repasar, reevaluar lo que han recibido de Saturno. Recuerda, Acuario, que lo que has recibido de Saturno puede venir por un maestro de Tai Chi, puede venir por un maestro de la universidad, por un maestro de algo, algo que ustedes hayan venido estudiando y Saturno es la representación de esa temática casa 3 de ese conocimiento, de esa forma de pensar. Y estos 5 meses, la función que va a tener Acuario es como muy reflexiva de acomodar, organizar, planillar, utilizar toda esa información, integrarla, porque Saturno es tierra. Recuerden que Saturno son los huesos, Saturno es la piel. A Saturno le interesa a Acuario que tú no solamente sepas las cosas, porque Acuario es muy aire, y como va a estar haciendo un sextil, en este caso en su retrogradación con Plutón, le interesa además que encarnes la información. Saturno es la carne. Entonces, tú eres uno de los hijos, uno de los lacayos de Saturno, porque es tu planeta regente Acuario, y en este caso le interesa que integres, que permees, que toda la información o todo el aprendizaje, Saturno en la 3, toda la enseñanza que has recibido, la empieces a encarnar, la empieces a sentir, la empieces a bajar al cuerpo, que hagas lo necesario. Por ejemplo, Saturno es el gurú que nos lleva también a la meditación, que hagas lo necesario para llevarla a los tuétanos, que se sienta que lo que aprendiste es. Y un gran filtro, porque Saturno retrógrado en la 3 también te ayuda como a decir, bueno, esto no me cuadra, ¿no? Esto no me entra. Entonces también Acuario va a tener como esa reflexión de decir, a mí no me cuadra tanto este tema, ¿cómo será? Investigar, soportar. Es un momento como de llegar a esos análisis también, Acuario, profundos de la transformación que ustedes están teniendo. Y hay una gran facilidad que ahorita Acuario tiene tanta información que un Saturno retrógrado en la 3 es la mejor oportunidad para hacer ese filtro y hacer ese decantado, poder decantar, como cuando decantas un vino, ¿sí? Está tan apretado, está tan amarrado, es tan costoso, está la botella, un gran reserva, 20 años, 30 años ahí, con corcho, sellos. Y claro, si retiras ese vino y te tomas directamente un sorbo, pues eso sabe a agrio, sabe a vinagre, eso no va a saber a nada rico. En cambio, si sacas, abres ese vino y lo pones en un decanter, ¿sí? Y se oxigena, típico de Acuario, y ese vino puede oxigenar y puede respirarse, respira ese gran reserva, pues todas las notas agrias, amargas, todas las características que el enólogo puso en ese viñedo y todas esas, todos esos notas y todo ese buqué que pueda llegar a tener y todas las notas, incluso el color, la lágrima del vino, la glicerina, toda esa parte, pues el decantador va a hacer lo suyo, oxigena y huele, esto sí, esto es por este lado, esto me gusta, esto tiene unas notas, ya entiendo de qué va esto. Entonces un Saturno, yo veo a Saturno retrógrado en la casa 3 como ese decantador para un gran vino reserva, que es cuestión de moverlo, oxigenarlo, pensarlo, repasarlo, estudiarlo, analizarlo. Es una gran oportunidad para Acuario en cuanto a tanta información que está logrando aterrizar últimamente, ¿no? ¿Esto se entiende por aquí? Por ahí van a encontrar un gran elixir, ¿no? El verdadero bouquet, el verdadero olor lo van a encontrar o se percibe justo en la oxigenación, en el movimiento, en este tema. Creo que ahí es importante e interesante para que lo hagan. En el trabajo, muy activos. Realmente este Saturno retrógrado para los Acuario está siendo muy positivo porque los ancla. Es una oportunidad de anclar, es una oportunidad de aterrizar, de aprender, de déjense también enseñar, ¿no? También es importante que a veces Acuario, como está metamorfoseándose tanto con Plutón, permítanse enseñar, ¿no? Aprender. Piscis. Bueno, un Saturno retrógrado del grado 14 al grado 7 en Piscis corresponde en la casa 2. Ay, Piscis. Si ve Piscis, si ve Piscis, que se pone mucho en la nube y después cuando llega Saturno retrógrado,
¿Qué ha pasado? La casa 2 es de los valores, la casa 2 es del valor. La casa 2, en la casa 2 estudiamos el precio que tiene algo. Y si Saturno está retrógrado en la casa 2 para Piscis, ¿qué es lo primero que le empieza a decir que valore? Hay algo muy valioso, que de hecho todos lo decimos de manera psicológica, todos lo utilizamos, es una frase de cajón, es una frase de cliché. ¿Cuál es esa parte donde todos decimos, esto vale mucho? ¿Qué es? ¿Qué es? Alguien que lo diga por ahí. Tratándose de Saturno, ya lo dijo por acá en TikTok, Estrella, lo dijo Andrea, lo dijo Lucía, lo dijo, bueno, Yasmín, lo dijo por acá Yasmín otra vez, lo dijo Mónica, lo dijo aquí en Instagram Marisol. El tiempo, el tiempo, el tiempo, lo valioso del tiempo. Claro, Saturno retrógrado con toda la temática que dijimos desde el inicio, lo primero que le dice a Piscis, ¿cuánto vale tu tiempo? Casa 2. Casa 2, valores, costoso. Saturno retrógrado en la cabeza, tiempo. ¿Qué edad tienes? ¿Cuánto tiempo te queda? ¿Cuánto tiempo esperas vivir? Piscis puede contestar a lo pisciano, pues yo no sé, no tengo ni idea, ¿yo qué voy a saber? Y Saturno retrógrado en la 2 dice precisamente por eso la pregunta. ¿Qué vas a hacer con el tiempo que te queda? ¿Cómo te estás administrando? Es muy administrativo porque Saturno en la casa 2 es el contador, es la auditoría, es el que llega a fiscalizar los dineros, los recursos. Es el que está diciéndole en la cabeza con qué recursos contamos, qué recursos tenemos, cómo vas a reevaluar, pero lo principal es el tiempo, porque el tiempo también tiene una relevancia con el recurso. ¿Qué tiempo tengo? ¿Qué tiempo voy a conseguir? ¿Qué tiempo voy a hacer? Es esa madurez y es esa conciencia y es esa toma de conciencia de qué he hecho, cómo lo he venido haciendo y cómo me voy a administrar en relación a mi tiempo, a mis valores, a mi crecimiento. Y aquí hay algo interesante, que Saturno terminó la rueda en Pisces el año pasado. Entonces ya hizo un trabajo de introspección con Piscis. Entonces, ¿qué significa un trabajo de introspección con Piscis? Que ya le pasó a Piscis el tiempo de pensar, meditar, retirarse, aislarse, todo eso ya fue, como que Saturno dice, eso ya lo hicimos, eso ya lo hiciste, date cuenta que esas cosas ya las hiciste, ya te tomaste tu tiempo. Saturno en Piscis se tomó, Saturno, Piscis se tomó su tiempo. Pero ahora Saturno está en Aries que dice, ahora estamos aquí en tierra, en los números, en las cifras, ahora qué vamos a hacer? Ya no puedes seguirte tomando más tu tiempo. Además que está en Aries, ¿no? Obviamente los temas de recursos, de valor, de autoestima, de aprecio, de cuánto vale mi tiempo, de cómo voy a relacionarme con el tiempo, de cuál es mi proyección a futuro, a todo eso, los recursos con los que se cuentan es muy administrativo. Un Saturno retrógrado en la casa 2 para Piscis. Como que lo lleva a una realidad que a veces es un terreno que no le agrada mucho a Piscis. A veces un Saturno retrógrado en Aries en la casa 2 como que Piscis mira para otro lado. Ay, no, a mí hábleme de otra cosa, menos de estos temas tan complicados del mundo, de la carne, de las necesidades, porque Saturno también toca en la casa 2 un punto de austeridad, un punto de que restringe de una u otra manera el recurso. Entonces, como que me ponen aprietos o épocas donde yo debo empezar a ser muy buen administrador con cada peso que tengo o con cada emoción que siento, ¿no? Entonces a veces Piscis prefiere como de pronto mirar para otro lado porque no es su fuerte, ¿sí? Claro, habría que mirar la carta, el completo de la carta, pero por lo general no es como el fuerte de Piscis estos temas. Entonces ahí justamente es donde está Saturno haciendo un trabajo de retrogradación y mirando de los recursos cómo se hace. ¿Qué hacer con, más que todo con lo, puede ser qué hacer con lo aprendido, puede ser qué hacer con el tiempo que se retiró. Saturno, este retiro me sirvió para qué. Cuando digo retiro me refiero a la época donde Saturno estuvo en Piscis. Saturno estuvo en Piscis los últimos 3 años, que fue la época de los retiros, el aislamiento,
la época de reconciliación, de introspección, de todo esto. Pero cuando ya pasa al segundo lado, le dice a Piscis, no podemos quedarnos toda la vida aislándonos, no podemos quedarnos toda la vida evitándonos. Hay un punto en donde debemos aterrizar y hay unas necesidades, casa dos, unas necesidades que atender, unos recursos que cubrir, una renta, debo, cómo me visto, cómo me calzo, cómo como. La casa 2 es como muy eso, ¿no? Muy contenido con Saturno, la materia y las leyes de cómo funciona el planeta, ¿sí? Muy así. Es que es el contador, maestro, exactamente, es el contador, es el contador, es como hacer los impuestos, ¿no? Saturno en la casa 2 es como el tema de impuestos, que hacer esa evaluación de cómo me ha ido con los impuestos, con los recursos, qué voy a declarar, qué no voy a declarar, cómo voy a acomodar mi declaración de renta. Es como mucho de ese tema si lo lleváramos o lo extrapoláramos a los temas netamente contables. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Un excelente viernes, me encantó compartir. Hemos hecho, les cuento que hemos hecho un programa de casi 2 horas, un programa de casi 2 horas hablando de Saturno retrógrado. Recuerden, va a estar retrógrado este domingo 26 hasta el 12 de diciembre, prácticamente lo que queda de este año, y del grado 14 hasta el grado 7, y lo vimos por cada casa, por cada signo, para que ustedes lo puedan tener. Lindo programa, dicen por acá. Muchas gracias en TikTok, muy bueno. A ti, muy buen programa, gracias. Un abrazo, gracias, gracias. Gracias por compartir, Javier. Nicolás dice genial. Gracias, un abrazo. Astrología psicológica, astrología viva, es la que requerimos ahora para ayudarnos. Sí, claramente. Gracias. El tiempo que nos das y el tiempo se pasa volando, el tiempo es valioso. Claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias también a ustedes. Posiblemente nos veamos mañana con la temática de la semana. Debía este live y sí quería hacerlo. Les había dicho que hicimos un programa de solo Mercurio, de solo Saturno retrógrado, que ya está en el canal de YouTube. Se hizo, creo que fue el lunes o martes lo hicimos y habíamos quedado pendientes de verlo retrógrado signo a signo para tener un poco más el énfasis. Gracias, maestro. Qué privilegio escucharte, Javier. Tan bella, mi niña. Un abrazo también. Me encanta. Y a ustedes también porque hacen parte de este programa. Sería muy flojo estar aquí yo solo. Créanme, créanme, créanme con la mano en el corazón, que no sería igual estar haciendo. Yo no sirvo para hacer contenido de grabado y yo no sirvo. Yo siento que eso no está vivo. Yo siento que es vivo cuando estamos en el aire, cuando compartimos. Ustedes lo están escuchando, yo tengo la oportunidad de leerlos, de mirarlos. Ustedes también hacen unos comentarios de mucho valor, de mucho aporte, y eso también me gatilla a mí para poder encontrar algo más y colocarlo sobre la mesa. Los live es entre todos, y eso es lo que pide, de hecho, el universo ahora, Nodo Norte en Acuario. Yo siento que más que sentarme a decir, para mí sería muy aburridor estar yo solo ahí y sin interactuar. Para mí es importante interactuar, hacerlo. Queda grabado, sí, Mar, queda grabado en mi canal de YouTube, porque por la plataforma a veces Instagram y TikTok no los deja grabar, pero YouTube sí. Este mismo live se pasó en vivo en YouTube y ustedes lo pueden escuchar, lo pueden repetir. Entonces, la retroalimentación es mejor, exacto, porque ustedes también están vivos, ustedes también son de un signo, del otro, ascendente, luna. Entonces, cuando escuchan algo, me retroalimentan también con sus comentarios. Claro, Javier, me pasó esto, o tiene que ver con esto. Y así alimentamos y hacemos un live entre todos que nos nutra y que le nutra a otra persona que lo pueda ver. De eso se trata, justamente. Siento que eso es siento que eso es una marca importantísima más por esta época, más que salir yo o hacer un video y subirlo y votar y contar. Siento que, y respeto, ¿no? Mucho el que lo hace de esa manera, pero para mí es importante que sea vivo. Muchas gracias, excelente viernes, cuídense mucho, un abrazote, nos vemos mañana. Cuídense, gracias.